tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues estamos nuevamente aquí, como cada martes, trayendo el estudio de esta semana. Ustedes saben que ya por un tiempo hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Colosenses y ya estamos casi como un poquito más adelante de la mitad de esta carta. Muy contentas de haber aprendido y de estar aprendiendo pues estas palabras que Pablo escribe a estos hermanos en Colosas, que la verdad son tan profundas. Hemos tenido pues momentos en los que nos cuesta digerir esto que Pablo les está enseñando a estos hermanos, pero sabemos que Dios nos asiste con su Espíritu Santo y su fidelidad está con nosotros. Por eso esta mañana me siento completamente feliz y agradecida con Él por la misericordia que ha mostrado con nosotras al permitirnos continuar con este estudio a pesar de las dificultades que nos podemos encontrar cada una de las que, bueno, colaboramos en este, en este ministerio de la enseñanza. Pero Dios es sabio, mucho más sabio que cada una de nosotras y Él nos ha permitido llegar hasta este punto. Así que, pues sin más, quisiera que oráramos para que el Señor esté presente en nosotros, su Espíritu Santo esté en nosotros, que nuestra mente esté dispuesta a escuchar, esté dispuesta a razonar. Y desde luego que la invitación está abierta para que los martes en la tarde, a las 7 de la tarde, nos conectemos a través de la plataforma de Zoom. Cada semana se les hace esa invitación. La verdad es que me gustaría animarlas a que se conecten porque de verdad todas esas dudas que pueden quedar pendientes cuando ustedes escuchan este video, bueno, con la ayuda de Dios, pretendemos aclararlas. Hay una cantidad de cosas que quisiéramos a veces preguntar y no sabemos a quién preguntar y muchas veces tenemos mucho también que aportar. Así que si tú deseas conectarte hoy martes por la tarde, te invitamos y te esperamos. Así que estate pendiente nada más ahí de la liga que se publica en la página. Y bueno, pues desde luego a que no sea la primera vez, sino que continúes con nosotros. Bien, pues entonces vamos a orar para que podamos iniciar ahora sí con nuestro estudio de esta semana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por mostrar tu misericordia y tu fidelidad y permitirnos que sigamos estudiando esta carta de Colosenses. Señor, ayúdanos a que podamos realmente aprender, que podamos verdaderamente portar ese vestido del que habla tu palabra, Señor, que podamos vestirnos de Cristo y que sobre todas las cosas, todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en nombre de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Gracias por mis hermanas, mis amigas, por esas mujeres que se conectan, por esas mujeres que se esfuerzan, Señor, por estar cada semana pendientes de estas enseñanzas y por aquellas que se van a unir y aquellas, Señor, que aún todavía no están decididas, pero yo te ruego por cada una para que tú hables a su corazón. Sé tú con nosotros y que tu Espíritu Santo nos asista en todo tiempo, Padre, porque no somos nosotras quienes hablamos, sino eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias te doy. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, tu Hijo amado. Gracias. Amén. Bueno, pues entonces ahora sí. El texto de esta semana es, bueno, el libro de Colosenses, pero ahora del capítulo 3, continuamos del capítulo 3, del versículo 12 al versículo 17. Como es costumbre, ya sabes que nos gusta ir verso a verso, pero de entrada me gustaría leer el texto completo para que se entienda la idea general de lo que vamos a estudiar esta semana. El versículo 12 al 17 dice: Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él,
Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues qué palabras tan bonitas inicia este versículo 12, porque dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Estas primeras palabras del versículo 12 desde luego nos deberían llevar a ser agradecidos a Dios, darle toda la gloria, porque definitivamente somos inmerecedores, pero darle la gloria de rodillas, porque aparte de que dice que nos elige, dice que nos elige para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Dios nos ama con un amor incondicional, no por lo que nosotros seamos, sino a pesar de lo que nosotros éramos. Al leer estas palabras, por supuesto, nos hace sentir grandemente privilegiados el hecho de saber que no solo nos elige, sino también que nos considera su pueblo y además nos ama. A su vez, también nos hace grandemente responsables, porque cada uno en nuestra vida sabrá lo que ha hecho con ese llamado. Muchas veces nuestra vestimenta es lo que nos distingue. La ropa siempre comunica algo. Todas sabemos que hay reglas de vestimenta en ciertos eventos. Por ejemplo, cuando nos invitan a una boda, la mayoría de las personas solemos utilizar nuestros mejores vestidos. Como mujeres, por supuesto, cuidamos todos los detalles. El peinado, el maquillaje, los zapatos, los accesorios. Sería una falta de respeto, por supuesto, una falta de cortesía a los novios, el que nosotros nos presentáramos descalzos, por ejemplo, o con nuestra ropa sucia o desgastada. Hay todo tipo de instituciones como las escuelas, los hospitales, las oficinas, que proveen a sus trabajadores de un uniforme o algún tipo de vestimenta que de alguna manera los identifican de que pertenecen a cierta agrupación. Tú vas por la calle, por ejemplo, y fácilmente puedes distinguir a un policía, por ejemplo. Ves su uniforme, ves el equipo de protección que él porta, tal vez su arma, y desde luego inmediatamente sabes que es un policía. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica a que pertenecemos al pueblo de Dios? Dice el versículo 12 que nos elige para que seamos su pueblo santo y amado. Ok, pero entonces, ¿qué me identifica a mí para que yo pertenezca a ese pueblo santo de Dios? ¿Cuál es el código de vestimenta que me identifica con esa identidad? Hay un tipo de vestimenta de la que Pablo hace referencia en este mismo versículo 12, y lo acabo de leer, pero lo voy a volver a leer. Dice el versículo 12, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Wow, bueno, pues esto es un vestido de lujo, ¿verdad? Porque imagínense, seguramente cada mañana ah, tú como yo te levantas pensando en qué te vas a poner ese día, qué actividades vas a realizar, cuál es tu agenda, cuáles son tus pendientes. Bueno, independientemente de lo que tú elijas ponerte de ropa físicamente, todos los cristianos tenemos una vestimenta especial que debemos usar todos los días. Vamos a continuar con el versículo 13 y 14 y los vamos a leer uno detrás del otro. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Bueno, pues entonces hay que recordar que solo en Cristo, mediante la unión con Él, es a través de la regeneración que Cristo hace en el corazón del creyente que nos hace una nueva criatura. Y a causa de eso es que todos aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos puesto nuestra plena confianza en el poder de su gracia, es que podemos entender y atender estas instrucciones de las que habla Pablo. Tenemos que ir paso a paso. Este vestido tiene varias piezas. Es como cuando una costurera está diseñando o creando un modelo. Tiene que hacer un trazo según obviamente las medidas. Y conforme va trazando y va uniendo estas líneas en el papel, se va formando la figura del vestido que está creando. Después de cortar la tela pieza por pieza de este vestido, el siguiente paso es unir esas piezas y coser de forma ordenada y correcta hasta que el vestido está completamente terminado. Pablo nos da estas indicaciones de las cuales son, de cuáles, perdón, son estas piezas. ¿Cuáles son las piezas que debe contener nuestra vestimenta como cristianas? Primero nos dice en el versículo 12 que debemos vestirnos, dice, tienen que vestirse de tierna compasión. Esta cualidad está demostrada en su máxima expresión en la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando él vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, tuvo compasión y lloró con ellos. Por compasión también, él sanaba el sufrimiento de todas esas personas, de aquellas multitudes que se acercaban a él. Cuando él vio a las personas que vivían como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarles, alimentarlos y a amarlos. Los cristianos no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos sinceramente por suplir las necesidades de la misma manera que Dios ha suplido las nuestras con ternura y compasión. Debemos pedirle constantemente en oración que podamos imitarlo, que podamos imitar ese tipo de compasión que Él ha mostrado con nosotros. No solo a nuestros hermanos en la fe, sino todo a aquel que es nuestro prójimo. Otra de las piezas que dice Pablo de este vestido es bondad. La bondad, esta característica está muy ligada a la compasión. Contrario, por supuesto, a la maldad, la bondad suaviza la dureza. Una persona bondadosa muestra preocupación por su prójimo, no solo en aquellas personas que son agradables o fáciles de relacionarse, sino también con aquellos que son duros y muy difíciles de tratar.
Nuestro más grande ejemplo es cómo Dios muestra su gracia aún a aquellas personas que son malvadas o ingratas, como dice Lucas 6. También Mateo 5 dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y es que acaso no fue por su maravillosa bondad que nosotras fuimos guiadas también al arrepentimiento? Otra pieza del vestido de la que habla Pablo es la humildad. Nuestro mayor y más claro ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. La humildad que caracteriza desde luego a Jesús. Es la virtud cristiana más estimada y qué decir cuando es una lucha constante del creyente por mantenerse humilde. Porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Quiero mencionarte tres textos, tres versículos que hablan acerca de que nosotros somos exhortados constantemente a perseguir esta virtud y que es algo que no lo producimos de forma natural, sino que debemos esforzarnos por reflejarla. El primer texto que me gustaría que leyéramos es Efesios en el capítulo 4, versículo 2. Solamente los voy a leer. Si tú los quieres anotar y más adelante de forma personal quieres profundizar en ellos, pues estaría genial. El primero es Efesios 4:2. Dice así: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. El siguiente versículo es en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y el tercer texto que quiero que veamos es es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Se fijan? Tanto Pablo como Pedro utilizan la humildad como una característica de una vestimenta, algo que nosotros debemos portar. Ahora, la siguiente pieza de nuestro vestido, regresamos a Colosenses, es gentileza. Una persona gentil se caracteriza por ser amable, apacible. El ser gentil no se trata de ser débil de carácter. La gentileza, que también la conocemos como la mansedumbre, solo viene como el resultado del fruto del Espíritu Santo y es una característica del cristiano. Una persona gentil es una persona que está dispuesta a enfrentar de forma apacible, tranquila, con calma, con seriedad, con serenidad, cualquier circunstancia difícil, aún en medio del hostigamiento de aquellos que no son creyentes. Una más. Dice paciencia. Wow, pues qué palabra, ¿no? La paciencia, esa también es una cualidad del carácter de Jesús. La paciencia es lo opuesto al resentimiento o a la venganza. El paciente no es llevado a la desesperación o a la amargura. El cristiano que a través del Espíritu Santo da fruto de paciencia, entiende que si no fuera porque Dios mismo ha sido paciente con él no habría alcanzado salvación. Mira, quiero que me acompañes a Segunda de Pedro, en el versículo, Segunda de Pedro,
capítulo 3, verso 15. Dice así: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Pedro reforzando lo que Pablo ya les había enseñado a los cristianos en diferentes de sus cartas, que nosotros como creyentes tenemos que vestirnos de paciencia, porque así como Dios ha mostrado paciencia con nosotros al dar tiempo para nuestro arrepentimiento, para nuestra salvación, de la misma forma nosotros debemos mostrar ese tipo de paciencia con aquellos aún más con aquellos que no son creyentes. Y claro que este versículo 13 y 14 de Colosenses 3 continúa todavía con las cualidades que debemos vestir. Dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Ser comprensivos implica resistir en amor a pesar del agravio, a pesar de la ofensa, a pesar del dolor que nos provoca la indiferencia o el desprecio de otros. No es fácil pasar por alto la ofensa porque nuestro orgullo se interpone. Sin embargo, además de ser comprensivos, Pablo nos dice que debemos perdonar todas las ofensas y además a quienes nos ofenden. Y termina este versículo 13 diciendo que debemos perdonar a todos porque Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Algo pasa cuando tú experimentas el perdón de Dios. Yo sé bien que cada una de nosotras venimos de contextos diferentes, pero todas veníamos cargando un bulto sobre nuestra espalda. Y cuando Dios nos perdona, ese bulto cae directamente a los pies de la cruz y somos liberados de esa carga. ¿Qué razón tan poderosa? O más bien, ¿qué razón puede ser tan poderosa que tú puedas decir, no puedo perdonar a quien te ha herido? Si tú eres una cristiana y Dios te ha perdonado, tú también debes perdonar porque el perdón trae descanso. El perdón libra de la culpa a esa persona que te ofendió. Y además a ti te libera de llevar en tu corazón una herida abierta o peor aún, generar en ti una raíz de amargura. Y luego el remate del vestido. Es como cuando ya tienes la prenda lista, ya tienes todas las piezas perfectamente unidas y lo único que hace falta es planchar ese vestido para que esté listo para estrenarse. El versículo 14 dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor es como ese hilo que va cosiendo pieza por pieza para formar un lindo vestido. Es la cualidad moral más importante en la vida del cristiano. Hay todo un capítulo, 1 Corintios 13, que habla al respecto. Si no nos amamos unos a otros, difícilmente podremos disfrutar de la armonía. Tratar de practicar todas las cualidades arriba descritas sin amor no sirve absolutamente de nada. Sería mera religiosidad. Jesús también había enseñado a Pedro a perdonar, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mientras estaba en la cruz, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Esteban, mientras estaba siendo lapidado hasta la muerte, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús es nuestro modelo a seguir, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Así que podemos concluir en esta parte del estudio que cuando un creyente manifiesta estas virtudes en su relación con su prójimo, podemos decir entonces que se ha vestido de Cristo.
Y ahora continuemos con el versículo 15. Dice así: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, esa separación que había entre Él y nosotros ya no existe porque Jesús pagó con su sangre. Por esta razón viene descanso a nuestra alma y disfrutamos nuestra salvación en paz y en seguridad. Dejar que Cristo gobierne nuestro corazón es dejarnos guiar por Él. Cuando tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a alguna situación, debemos primero valorarla a la luz de las Escrituras, porque yo estoy siendo unida a Cristo. Yo sé que el pecado le ofende y esa sola razón me impulsa a llevar una vida apartada del pecado. Y cuando es el pecado del otro el que me lastima, mi responsabilidad es vestirme de Cristo. Y haciendo eso, a través de su Espíritu Santo que habita en mí, podré mostrar las virtudes que representan ser una hija de Dios. Me será más fácil perdonar, obviamente, las ofensas de otros. Yo no estoy diciendo con esto que sea fácil. Desde luego que no es fácil, pero yo me tengo que esforzar, yo tengo que orar, yo tengo que suplicar, tengo que rogar al Señor que yo pueda perdonar así como Él me ha perdonado a mí. Como miembro de un mismo cuerpo, dice el versículo 15, nos será más fácil vivir en paz y en armonía con otros. Una característica de un verdadero creyente es la gratitud. En el libro de Colosenses, Pablo toca este tema varias veces. Habla mucho de ser agradecidos. Nosotros somos agradecidos como una respuesta natural por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. La gratitud es una respuesta natural, es algo que viene de adentro, no es algo que puedas engañar a Dios fingiendo ser grato cuando en realidad no lo eres. La ingratitud, por ejemplo, trae falta de paz, trae falta de comunión, además de que es difícil relacionarse con otras personas a causa del orgullo. Una persona puede manifestar ser hijo de Dios, puede manifestar ser creyente, puede manifestar ser cristiano, pero sus frutos no van de acuerdo, no hay una coherencia entre lo que refleja, entre los frutos que da y lo que la persona dice. Así que este versículo 15 nos habla de esa unión que debe haber como cuerpo de Cristo. Nosotros como cristianos en la fe, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, debemos procurar esa unión entre nosotros. Así que, bueno, ¿qué dice el versículo 16? Dice, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Nuevamente aquí la palabra agradecido. Este mensaje del que habla este pasaje no es más que el contenido de las Escrituras. Cuando los cristianos nos dejamos guiar por la palabra, la paciencia, la bondad, el amor, la gratitud, todas estas virtudes que señalamos antes, fluyen de una forma natural porque nuestra mente está llena de las Escrituras. ¿Cómo voy a lograr esto? Leyéndola, estudiándola, viviéndola. Ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno del pensamiento de Dios. Enseñarnos y aconsejarnos tiene que ver con hablar la verdad y exhortarnos acerca de las consecuencias de no vivir conforme a las Escrituras. Todo cristiano deberíamos tener un corazón sensible y dispuesto a ser exhortados y por supuesto recibirlo en amor, confiando desde luego que la persona que me exhorta, Dios le ha dado la sabiduría para poder hacerlo de la forma
conforme a lo que dice su palabra. Siguiente y último versículo, número 17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Me llama la atención la frase, dice, todo lo que hagan y digan. Recordemos que los falsos maestros estaban atacando, dando reglas, dando normas específicas de cómo hacer o cómo no hacer las cosas, de cómo debería ser un verdadero cristiano. Ellos querían imponer reglas, ellos querían imponer mandamientos nuevos. Así que Pablo simplemente les dice que todo lo que realicen lo hagan en perfecta libertad. Dice todo, fíjense bien, lo voy a volver a leer. Y todo lo que hagan o digan, dice, háganlo como representantes del Señor Jesús. Esto significa, por supuesto, que debemos de actuar de manera consecuente con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo guiados por el Espíritu, no de forma obligada, no de forma legalista, no de forma como si fuera un ritual, no de forma como de decir solo porque lo dice. Si yo soy de Cristo, si yo pertenezco al pueblo de Dios, desde luego que yo voy a querer agradar a mi Señor. Yo voy a buscar hacer que todo lo que haga y que todo lo que diga vaya de acuerdo al carácter de Cristo. Y bien, pues a manera de conclusión, me gustaría preguntarte si tú has reconocido en tu vida a Cristo como tu Salvador y Señor. Yo sí lo he hecho. Y entonces debemos ser imitadores de Él, de tal manera que todas estas virtudes, la bondad, la paciencia, la humildad, la gentileza, etcétera, sobre todo el amor, también se vea reflejado en nosotras. Algo que me gustaría dejar claro es que nadie ha dicho que esto es fácil, ya lo dije hace un momento. Al contrario, someter nuestra carne y dejar de lado nuestro orgullo es sumamente difícil. El punto es que debemos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra incapacidad para ser esa mujer cristiana que quiero ser y desde luego confiar en su amor, en su fidelidad y en su cuidado hacia mí. Otra cosa que debemos perseguir es que su paz sea entre nosotros, en su iglesia, su cuerpo. Una de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo es que seamos uno para que el mundo crea. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya ese tipo de divisiones que nos separan. Dice, porque la paz de Cristo trae unidad. Debemos abundar en su palabra para que su palabra abunde en nuestro corazón y en nuestra mente y que nosotros podamos enseñar y exhortar a otros con este tipo de sabiduría, no con la sabiduría del mundo, sino con este tipo de sabiduría de la que habla su palabra. Además de eso, podremos vivir vidas útiles al servicio del Señor y al servicio de su iglesia. A Dios desde luego le complace nuestra obediencia, pero también le importa qué es lo que motiva nuestra obediencia. El Evangelio es lo único que puede mantener a un cristiano obediente de una manera gozosa a lo largo de toda su vida. Si su Espíritu Santo no está en nosotros, difícilmente nosotros podremos vivir estas cualidades espirituales. Tenemos que rogar a Dios para que su Espíritu nos ayude a ser coherentes con lo que nosotros decimos que somos y con lo que verdaderamente somos. Aquellas personas que aún permanecen sin Cristo, oramos para que Él las atraiga con cuerdas de amor a la cruz y que puedan conocer al Salvador de sus almas. Yo estoy verdaderamente agradecida por esta enseñanza, porque me permite ver cuál es esa prenda
independientemente de lo que yo vista físicamente cada día, ¿cuál es esa prenda espiritual que yo debo portar? Y lo debo portar de forma consciente porque mi identidad está en Cristo. Y con esto concluyo el estudio de esta semana. Gracias por estar pendiente, gracias por profundizar y por querer aprender. Que Dios te bendiga. Gracias.